cuando unas situaciones de necesidad y de extrema necesidad, como las que estamos viendo actualmente en la sociedad, sabemos quién va a ganar. Bueno, la renta básica podría tener un punto positivo, que en ese sentido, al tú no tener que depender de un trabajo externo y al tener esas necesidades básicas cubiertas, tienes un elemento de poder para poder negociar, te da más margen de maniobra. No te va a dar, obviamente, para grandes lujos, que quizás haya que plantearse si también los grandes lujos son necesarios. Pero, por otra parte, te permite mayor margen de actuación, ¿vale? Bueno, no hemos dicho, haremos turno de preguntas, pero no obstante, en la medida en la que vosotros queréis levantar la mano, queréis preguntar, hacerlo tranquilamente, lo que os podamos responder en un momento responderemos, y si no, pues lo que podemos hacer es dejaros un mail, intentar buscar la respuesta y enviarosla a través de mail. Bueno, también dejaba un poquito a colación Fernando, bueno, el derecho a la dignidad, que es un derecho universal, que en el artículo 25 de los derechos universales dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación, vestido, vivienda, asistencia médica, los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a seguros en caso de desempleo, enfermedad e invalidez. Bueno, esto es Declaración de Derechos Universales, esto no es nada utópico, esto ya está ahí. Ahora, bueno, pues esto es hablar a veces como muchos artículos de la Constitución, es decir, todos tenemos derecho a una vivienda y un trabajo digno, ya, bueno, la cuestión ¿se cumple o no se cumple? Eso no es utópico, eso ya está instaurado. La cuestión es, ¿cuánto luchamos para que eso sea así o no sea así? Nada, pues lo mismo, lo que he dicho antes, que el trabajo no siempre conlleva un salario. Hay muchísimos trabajos actualmente que no conllevan ni un salario ni un reconocimiento. Sobre todo, yo ya hablo en el caso de las mujeres, que son las que más se dedican a cuidado de niños y cuidado doméstico, aunque también hay muchos hombres y más que se dedican. Entonces, en este sentido, todos estos trabajos que no tienen salarios estarían retribuidos y el día de mañana estarían cubiertos, porque tú a día de hoy puedes dedicarte a un cuidado de unos niños, a un cuidado de un enfermo, y en unos años pasa cualquier cosa y estás en blanco. Entonces, bueno, pues esto te cubriría bastante las espaldas en una renta básica. Y que aparte, en ese sentido, por poner ese caso de los trabajos domésticos, primero, esto es opinión de propia cosecha, creo que a veces están poco valorados precisamente porque no se les pone un parámetro económico para ser valorados. Pero un padre o una madre que tiene que cuidar de una casa y tiene que llevar a cabo y sacar para adelante de una casa, pues creo que es un trabajo muy digno. Esa persona no recibe ningún tipo de prestación. Supongamos que esa persona enviuda. ¿Qué hacemos con esa persona que no tiene ningún tipo de prestación retributiva y no ha cotizado? ¿Qué se hace? Bueno, pues sí, la renta básica en ese caso podría ser un elemento interesante de cara a gente que se dedicase a trabajos que no son retributivos y que es un trabajo, al fin y al cabo. Tú estás haciendo un servicio, en este caso, a tu familia, otro servicio puede ser a la ciudadanía, pero son trabajos. Nosotros aquí, y vosotros si sois mínimamente militantes y activistas, hacéis un trabajo. No lo cobramos porque, bueno, pues nosotros sentimos la necesidad de que tenemos que hacerlo, pero tú inviertes parte de tu tiempo, que nosotros no somos súper expertos en renta básica, pero, bueno, has tenido que formarte, has tenido que, por lo menos, dedicarle un mínimo tiempo a leer, a quererte empanar un poquito de qué va la cosa para poderlo transmitir. Se supone venir aquí y dar charlas, nosotros lo hacemos por militancia, pero realmente es un trabajo. Bien. Bueno, efectivamente, como decía San Pedro, la economía para las personas y tratar de buscar vías económicas que sirvan para sufragar necesidades de las personas y no al revés, no para que unos pocos vivan muy bien y otros vivamos al nivel de los suelos. Nosotros nos mantengamos. Bueno, nada, pues que lo que es la renta básica, en pocas palabras, es un ingreso monetario que el Estado garantiza a toda persona sin contraprestación, como un derecho para garantizar una vida digna. Las características de una renta básica básicamente es que es universal, recibiría todo el mundo, incluido botín, el rey, etc. Otra cosa es que luego lo recibirían, pero no ganarían con ella. Claro, pagarían más de impuestos que lo que sería la renta básica en sí misma. Entonces, ahí habría que haber una contraprestación en ese sentido. Que es individual, no considera ni núcleos familiares, ni cargas, ni personas a su cargo, ni enfermos, ni niños, ni nada. Cada persona, simplemente por el derecho de existir, recibiría una renta básica. Que es incondicional, que no como muchas rentas de inserción a día de hoy, que requieren estar buscando trabajo, curso de formación, etc. Esto no requeriría absolutamente nada. Y que es suficiente, que es una cuantía modesta, bueno, modesta, para el día de hoy lo que se cobra en muchos trabajos no está modesta, pero es modesta porque supera el umbral de la pobreza. Se ha calculado justo en el límite del umbral de la pobreza, que es más o menos unos 585 o 600 euros al mes. Bueno, el umbral de la pobreza se calcula en el 60% de la medida de la distribución de los ingresos por unidad de consumo. Eso básicamente se obtiene de la renta disponible por hogar.
Básicamente lo que se hace es una distribución de la población y el 60% que queda por encima de un determinado nivel, que es la mediana, son los que estarían por encima del umbral de la pobreza. Bueno, a ver, el cálculo básicamente no tiene tampoco mucho sentido que expliquemos, yo tampoco soy experto en estadística y tampoco me sé la fórmula de la mediana, ¿vale? Pero lo interesante es saber que lo que propone la renta básica es que básicamente suponga unos ingresos para que una persona pueda vivir por encima del umbral de la pobreza, y el umbral de la pobreza se determina de esa manera. ¿Vale? Es decir, no significa vivir a todo trapo, no significa vivir con grandes lujos, sino simplemente, tal cual está tipificado lo que es el umbral de la pobreza, establecer un nivel de renta mínimo que pueda sufragar ese tipo de necesidades. ¿Vale? Bueno, ahí pone un poquito, nos ponía Fernando, que sí que estamos puestos en temas de economía y de tributación más que nosotros, y nos ponía en el sentido cómo se calcula para un adulto o para gente con unidades familiares, ¿vale? O los adultos y cada uno, ¿vale? Bien. Dice, bueno, otro dato es que, por ejemplo, sepamos un poco contextualizar España en el sentido qué porcentajes tiene, por ejemplo, de población que está por debajo del umbral o que está dentro del umbral de la pobreza, más o menos un 22% de la población. Y a colación nos pone otro indicador que es el que se está utilizando ahora mismo a modo de europeo, ¿vale? Que aparte de lo que es ese umbral de la pobreza, pues interviene también otro tipo de factores como no tener cuatro de la lista de bienes o posibilidad de hacer dentro de una lista a 4 opciones de esa lista, como por ejemplo puede ser vacaciones, gastos de vivienda, imprevistos, lavadora, teléfono, etc. ¿Vale? Hogares sin empleo o con empleo inferior al 20% de lo que es la familia. Bueno, en ese tipo de catalogación en España estaría en el 28%, es decir, que nos estamos enfrentando cada vez más a un tipo de población donde la pobreza se está haciendo cada vez más inminente y con peligros de cronificarse. ¿Tiene en ese contexto sentido una renta básica? Hombre, en lo social, tenerlo claro, por supuesto que lo tiene. Otra cosa es para la gente que tiene pues, más poder adquisitivo o no más poder adquisitivo, sino más capital. Para esa gente, obviamente, que son los que ostentan el poder y que son los que al final les interesa que hayamos trabajadores fácilmente explotables, pues probablemente ahí vaya a haber un conflicto de intereses, porque es difícil que ellos ese margen de maniobra lo quieran soltar así de fácilmente. ¿Vale? Bien. No hay que confundir lo que son ayudas de emergencia con rentas de inserción con lo que es una renta básica. Todo este tipo de ayudas de emergencia, rentas de inserción, son para situaciones concretas y son acciones que se están haciendo actualmente, pero bajo la supervisión o bajo el entrar dentro de una serie de puntos para ser admitido en ese tipo de programas de inserción o en ese tipo de ayudas sociales. Tenemos una serie de condiciones, no es universal, como sería renta básica. Hay mucha gente, yo por ejemplo, cuando oí la primera vez renta básica dije, hombre, claro, entonces esto va a ser la bicoca, porque todo el mundo que tengamos ya 600 euros en nuestro bolsillo, pues ¿para qué vas a trabajar? Bueno, pues precisamente en ese sentido lo que se ve es que cuando se generan más situaciones de pillaje, se generan más situaciones de pillaje o de picardía cuando la gente tiene que pasar por un tipo de baremos para que le puedan conceder unas ayudas. ¿Por qué? Porque tú a un parado, por ejemplo, de larga duración, porque le des 24 meses de ayudas, no le estás solucionando la vida tampoco. Porque cuando pasen esos 24 meses, si es una persona ya dentro de un determinado rango de edad y no puede hacer un trabajo, ¿qué va a hacer esa persona? Al final, ¿qué es lo que induce más este tipo de iniciativas? Pues a veces más al pillaje y a la picaresca y a la picardía de que, obviamente, no se está haciendo necesidad, yo sería el primero, que cuantas más ayudas pueda obtener, mucho mejor porque no sé mi futuro. O habrá gente que lo hará más por picardía, habrá gente que lo hará menos por picardía. Y es donde tendrá que intervenir los correspondientes organismos para establecer medidas de control y evitar esa picardía. Pero una parte positiva de la renta básica sería que cuando tú ya tienes un nivel mínimo cubierto, quizás la picardía disminuya porque no necesitas de otro tipo de ayudas para poder subsistir. Eso lo tienes cubierto. Se generaría probablemente más picaresca de recurrir a este tipo de ayudas que no de tener un mínimo asegurado. Que pase lo que pase, tú sabes que eso siempre va a estar ahí. ¿Vale? Luego, no, hay que diferenciar. Bueno, ahora mismo hay dos corrientes en renta básica, que es la renta básica, la más estándar, por así decirlo, que es la que se está intentando llevar a cabo hoy en día con la ILF, que hablaremos más tarde, etcétera, que bueno, que es la que os he contado, que simplemente pues eso, que es universal, incondicional y que es un sueldo para cada ciudadano. Y luego está la renta básica de las iguales, que está de aquí de vuestra derecha, que esa viene a ser prácticamente, bueno, muy similar a nivel de prestación, es un dinero que se otorga a todos los ciudadanos, pero conllevaría también un cambio de modelo social. Es decir,
sería un cambio radical con todo el sistema capitalista en el que estamos inmersos. Se basa mucho más en pequeños núcleos de autogestión, en los que se hiciera más intercambio de bienes, sustituciones del mercado, y bueno, cada vez depender menos del dinero. Este sistema sería mucho más, no sé si habéis oído hablar de nuevas teorías del decrecimiento, que lo que vienen a decir es que tenemos que intentar cada día vivir con menos. Porque por una parte no se puede, el mundo ahora mismo no sostiene el nivel de consumo que llevamos en el primer mundo. Tendríamos que intentar cada vez ir recortando, primero para que todos podamos vivir mejor y segundo porque nos conviene a nivel de ecológico. Porque es que si no decrecemos a día de hoy tendremos que decrecer algún día porque sí, porque no va a quedar otra. Entonces eso, la renta básica de las iguales es lo que lleva. Aparte de meter la renta básica, lleva un cambio social que, en mi opinión, es necesario para que la renta básica se pudiera llevar a cabo, porque en un sistema capitalista es complicado, ya hablaremos después de eso, pero es complicado llevar a cabo una renta básica, principalmente porque no nos van a dejar. Entonces, por eso la renta básica de las iguales lo que propone es un cambio de modelo, que tampoco es fácil, pero es mucho más acorde con lo que propone la renta básica. Probablemente sea más acorde, porque de lo poco que yo he podido leer sobre la renta básica de los iguales, la idea, y quizás aunque sea utópica, pero tenga más sentido en el actual sistema, el intentar introducir este tipo de iniciativas, pero en círculos aislados. Círculos aislados en gente que esté concienciada, bueno, no sé si quizás a través de tipos de modelos que incluyesen monedas sociales o un sistema de un tipo de intercambio que fuese entre personas, en el que uno no se basase en la acumulación de un capital para poder vivir dentro de una sociedad. Tiene sentido probablemente más, pues por lo que ahora veremos con un modelo o un ensayo que se ha hecho en Cataluña sobre si a nivel tributario sería posible y sería viable la financiación de una renta básica. Bueno, sí, habrán visto que sí, pero ahí intentaremos, o bueno, llegar vosotros a vuestra propia conclusión, si creéis que dentro de un sistema capitalista este tipo de iniciativas podría tener, no sentido, que el sentido lo tiene, sino realmente la posibilidad de poder llevarlo a cabo. ¿Vale? Bueno, ahí un poquito siguen siendo ayudas para que diferenciéis. Tenéis gran cantidad de información dentro de Internet, ¿vale? A través de renta básica, para poder un poco diferenciar, para que no, si alguna vez os preguntan, que no confundáis lo que es una ayuda social con una renta básica, ¿vale? Que no tiene nada que ver. Bien. Bueno, ¿cómo sería la aplicación de la renta básica? La propuesta es una propuesta que sea gradual, ¿vale? Una fase inicial en la que se le garantiza un sueldo mínimo de ingreso para todos, pero la primera iniciativa, y a través de la iniciativa legislativa popular, sería a través de la inserción de ese tipo de rentas para gente que fuesen parados de la regulación, si no me equivoco. Sí. Ok. En una fase posterior se intentaría que la instalación de esta renta fuese una renta básica universal, es decir, para todos los ciudadanos, en este caso, en el país que nosotros nos compete. Bueno, requiere una profunda reforma fiscal, por supuesto, para que se cumpla con lo dispuesto en la Constitución. Bueno, pues luego esto es un poco también, por lo que hemos dicho, los efectos que tendría una renta básica. Por supuesto, empoderaría a los trabajadores, por eso, porque nadie se vería obligado a coger determinados tipos de trabajo que a día de hoy son prácticamente indeseables, porque ya sabemos todos que hay trabajo que trabajas porque no te queda otra, pero por lo que pagan, pues casi mejor quedarte en casa. Acabaría con la pobreza extrema, por supuesto, favorecería a los más desamparados, y luego también otra de las cosas muy importantes que tendría la renta básica es que dejaría de estigmatizar a los pobres. ¿Por qué? Porque ya no tendrían que estar pidiendo subsidios, becas, etc. Todo el mundo la recibiría, todo el mundo sería igual y no tendría ningún tipo de estigma por recibir una ayuda. Hay algunos estudios, sobre todo hechos en Estados Unidos, que decían que hay mucha gente que podría recibir determinados tipos de ayudas, pero por el simple hecho de no pedirlas, por no demostrar a sí mismos un fracasado social, por así decirlo, no las piden para no tener que sentir ese estigma de ser pobre. Y bueno, en este caso acabaría. Por otra parte también se ve de los puntos fuertes que se le podía ver es, antes hablábamos con una trabajadora social y si digo algo que esté mal me corrige tranquilamente, que yo no soy trabajador social y no sé bien ni cuáles son las funciones ni un poco
poco cuál es el trabajo en sí. Pero la eliminación de la burocracia de cara a toda la tramitación de las ayudas sociales, que es uno de los puntos donde también se incide en que esos trabajadores sociales que ahora igual se dedican más a ver quién cumple los baremos para que le den una ayuda social, pues quizás es más interesante que se dediquen a hacer su acción social más que a ver quién pasa los baremos y quién no pasa los baremos. Es decir, permitiría desde el punto de vista administrativo una redistribución de trabajos, por ejemplo, tipo trabajador social, más hacia acciones sociales que tengan más interés que igual estar supervisando quién pasa o quién no pasa los baremos. ¿Vale? Luego, por otra parte, se dignifica el trabajo no remunerado, efectivamente, es lo que comentábamos antes. Una persona que está haciendo un trabajo, llámalo social, o llámalo de servicios, o llámalo intercambios, en el que no intercambia ninguna cuestión material o que no recibe ningún beneficio económico o monetario, pues obviamente ese tema valorado, primero porque tenías unas necesidades cubiertas y no tienes la necesidad, sí o sí, la necesidad a vida o muerte de tener que recurrir a un trabajo externo para poder financiar eso. Luego, dice, para la situación actual tiene un beneficio multiplicador positivo, aumenta el consumo de bienes de primera necesidad, demanda, más actividad, más recaudación, por lo que se autofinancia. Esto lo que quiere decir es que probablemente al aumentar el poder adquisitivo de una sociedad, eso permita por una parte que se disminuya la economía sumergida, porque uno de los problemas actuales, aparte de cómo quiera ser la cultura española, cómo no quiera ser la cultura española, uno de los problemas actuales de por qué se recurre más a la economía sumergida, pues es porque el poder adquisitivo de los españoles está básicamente al nivel de los suelos. Entonces la gente prefiere pagar un servicio, prefiere pagar antes una cosa que sea más barata y que igual no compute, porque básicamente lo que pasa es que la gente no tiene dinero. Entonces, en ese sentido, podría ser un efecto también beneficioso de cara a que gran parte de lo que es la economía sumergida podría tener un retroceso. Si tenemos una economía sumergida que va en retroceso, ¿eso en qué se traduce? En un sistema tributario que es más fuerte. ¿Por qué? Porque la recaudación aumenta, con lo cual aún puedes destinar muchos más fondos a poder sufragar esta renta básica. ¿Vale? Bien. Bueno, otro de los puntos también que sería interesante en una sociedad mucho más justa, como no es el caso de esta, sería el reparto de trabajo. Es decir, tenemos un 25% de tasa de paro, si no me equivoco, a día de hoy, un 50% de paro juvenil, y hay muchísima gente que está trabajando 12 horas al día, 12, 10, lo que sea. Entonces, un reparto de trabajo. Si tú tienes una renta básica que te ofrece cubrir tus necesidades básicas y puedes trabajar la mitad repartido con otra persona, pues ¿por qué no? Desde luego sería muy interesante, porque podríamos llegar a un paro cero. ¿Qué pasa? Que está claro que un paro cero no interesa, porque si tenemos un paro cero, un empresario nunca podría elegir tú sí, tú no podría tener un trabajador dócil. Entonces, en ese sentido, ¿para qué quieres un paro cero? Me interesa siempre tener un nivel en el que la gente tenga la necesidad de buscar un reparto de trabajo. Primero, ya hemos todo mucho más felices porque trabajar está muy bien, socializas, etcétera, pero no trabajar 12 horas al día y luego pues trabajaremos todos. Claro, eso por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que se hizo esa iniciativa en Francia y la recaudación de hecho aumentó. Se disminuyó el tiempo de la jornada laboral, permitió que hubiese más gente de acceso a los puestos de trabajo y la recaudación aumentó. Es que incluso igual a nivel tributario interesa, porque tienes más gente que está, primero, con una ocupación, que quieras que no, la ocupación, según qué condiciones, vamos, según qué condiciones, yo creo que mientras sea en condiciones dignas, creo que eso a nivel psicológico le ayuda a mucha gente. Pero por otra parte, aumentas la recaudación, porque no tienes a tanta gente que está desocupada. Por lo tanto, sería una parte que sería también interesante. De sopapovistas, bueno, pues ya que la mayor parte de nosotros se conformaría con 585 euros, es tener una imagen muy pobre de la sociedad y no tener en cuenta los efectos sociales y relaciones psicológicos del trabajo, efectivamente. Primero que con 585 euros es lo que decimos. A ver, no es una bicoca, te da para lo justito y poco más. Entonces, probablemente gente que quisiera adquirir más cosas tendría que recurrir a trabajos para poder adquirir ese tipo de cosas. Por lo tanto, en ese sentido, que es una de las contras, por ejemplo, que se le hace a la renta básica, bueno, pues tiene una contra en ese debate, que es que con esa cantidad económica da para lo justito, no te da para vivir de grandes lujos, ¿vale? Si hasta ahora solo los nobles, rentistas, monarcas, especuladores de toda índole han podido vivir sin trabajar, efectivamente, eso es una muy buena crítica porque vivimos en una sociedad que parece ser que hay una parte más bien pequeñita de la sociedad que viva de no darle un palo al agua, está estupendo. Sin embargo, los que somos los de abajo tenemos que dedicarnos a trabajar 40 horas porque es lo socialmente aceptado o porque es la dinámica y la ideología que, bueno, pues que tristemente y desgraciadamente impera en una pequeña parte de la sociedad, ¿vale? Bueno, resuelve el problema de la falta de trabajo debido al progreso técnico,
¿vale? Porque se puede hacer una redistribución del trabajo. Bueno. Tema fuerte. ¿Cómo se financia la renta básica? Bueno, uno de los puntos que dicen que sería uno de los puntos para sacar dinero sería eliminar toda la burocracia que conlleva asignar las subvenciones a día de hoy, que por lo visto es mucha. Sobre todo ese dinero se destina a la renta básica, se podría ahorrar mucho y efectivamente los trabajadores sociales dedicarse a acción social, que es a lo que se deberían trabajar, se deberían dedicar. Y luego por otra parte, bueno, no tiene nada que ver con esta, pero bueno. Ahí nos sacaba datos de lo que supondría a nivel del PIB regional de sufragar un tipo de propuesta como esta. Bueno, sería el 1,5 del PIB nacional o regional, un sexto del fraude fiscal y un tercio del rescate bancario de la troika, ¿no? Y dice, bueno, que si no tendríamos 1,5 euros cada ciudadano para poder sufragar este tipo de iniciativa. Luego, por otra parte, si buscáis en internet Daniel Raventós, ¿vale? Y se llama Sin Permiso, ¿vale? Y ahí tenéis un documento donde explica, probablemente mejor de lo que os podamos explicar nosotros ahora, cómo sería la redistribución a nivel tributario para poder llevar a cabo la financiación de la renta básica, ¿vale? Bueno, esto, en ese ensayo se hace a través de la redistribución de una redistribución progresiva del IRPF. Y supondría que todas las rentas, toda la gente que haga declaración de la renta y que por lo tanto tenga un IRPF, tributase al 50%, pero es decir, todos, hasta el de abajo, como el que tiene el gran capital. ¿Cuál es la pega? Y esto es de cosecha propia, que yo le puedo ver a esto. Yo la pega que le puedo ver, y por eso decir que si la renta básica de las iguales es utópica, pero quizás es más coherente, es que dentro de un sistema capitalista, con ese tipo de propuesta, a través de la financiación del IRPF, supondría que el 52% de la renta básica estaría sufragado por las rentas más altas. Claro, sufragado por las rentas más altas significa realmente un elemento de presión muy fuerte para la gente que realmente tiene mucho dinero. Porque no estamos hablando que supondría el 20% de la financiación, que dices, bueno, vale, si es el 20%, pues igual puedes tirar para adelante con el resto de las rentas más bajas. Cuando supone un 52% de la financiación, ojo que eso puede ser un elemento de presión por parte de la gente con rentas más altas. Cuando hablamos de rentas más altas, igual no es una pyme de 50 o 60 trabajadores. Hablamos de rentas más altas, igual es el Banco Santander. Entonces, ese elemento de presión en un momento dado sí que puede ser utilizado igual para decir, bueno, pues tan pronto lo tienes, tan pronto te lo quito. Esa es la pega que yo, a nivel personal, dentro de un sistema capitalista, le puedo ver a la renta básica. Que realmente, desde mi punto de vista, sigue existiendo una lucha de clases y que realmente quien ostenta poder, si es el que va a sufragar la mayor parte de la financiación de una renta básica, me resulta difícil, por una parte, primero, que vaya a querer quitarse una serie de privilegios y por otra parte, que en un momento dado no pueda utilizar ese argumento o esa herramienta como un elemento de presión y como un elemento de poder, ¿vale? Por eso, quizás el hacerlo o el empezar, yo creo que es bueno que la gente empiece a conocer que es una renta básica, que empiece a conocer que sí que existen vías tributarias y que no haría falta eliminar ninguna partida ni en sanidad ni en educación, porque simplemente con una redistribución del IRPF se podría llevar a cabo. Y creo que esto es bueno que la gente lo tenga en cuenta y creo que añade temas importantes como que nos planteemos qué es el trabajo, si realmente esto es como nos lo han pintado en la Biblia, tenemos que ser que con el sudor de nuestra frente vamos a tener que vivir toda la vida y a costa de pasar penuria, pues realmente podemos vivir a un nivel muy aceptable y muy digno sin tener que estar recurriendo a trabajar 8, 12 horas al día en unas condiciones deplorables. Creo que esas partes las tiene muy positivas y creo que la parte de empezar haciendo micropíldoras sociales en las que este tipo de iniciativas se puedan llevar a cabo, que quizás iría más por la renta básica de los iguales, sí que puede ser un elemento de cambio sistémico. Porque quieras que no, al final tú vas creando un sistema que es alternativo y que si uno se da cuenta que dices, bueno, pero es que eso es efectivo, es como hablar de las monedas sociales. El problema igual del dinero no es que haya un intercambio económico entre una persona y otra para intercambiar gallinas por huevos. El problema del dinero es cuando se produce una acumulación de capital. ¿Vale? Entonces yo creo que sí que tiene esas bondades, sí que creo que es bueno que la gente entre al diálogo, que entre a la información que hay a través de internet, porque sí que puede traer cambios que sean, por lo menos a nivel concienciativo, importantes. ¿Qué es lo que vamos a poder llegar a hacer? Pues creo que realmente no lo sabemos nadie. Pero creo que es importante que el debate exista y que la gente poco a poco se conciencie de que alternativas sobre la mesa hay y que se pueden llevar a cabo.
Ahora, hace falta presión, hace falta movilización, y hace falta que la gente quiera. Sí, quería preguntarle, interrumpo. Sí, O sea, los tres apartados al final, ¿no? El 1, 2 y 3, Sí. ¿qué sería, sumado o individualmente? No, individual. 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 Comparativo a cada... Sí, otra cosa para decir en la financiación también es que, bueno, la renta básica eliminaría todos los subsidios de cuantía inferior, es decir, todos los subsidios de renta mínima de inserción, en la de emergencia, etcétera, pensiones menos que lo que sería renta básica serían eliminadas, se sustituirían directamente por la renta básica. Claro. Entonces, en ese sentido también sería un ahorro, no todo el mundo se sube. Efectivamente. Tú, por ejemplo, supongamos que alguien tiene una renta básica, esos 585 euros, pero realmente su tributación, habiendo tenido un trabajo, la pensión que le queda es por encima de esos 585 euros. Tú, por supuesto, ya has tributado tu parte del IRPF que ha ido destinada a esa renta básica. Pero por otra parte, a nivel tributario, vas a tener derecho también a una jubilación. Es decir, unificarían las dos. Todo lo que pase en ayudas o lo que te pertenezca por tributos que supere esos 585 euros, eso no es que se vaya, eso es que se computa también. Supongamos que igual la pensión que te queda es de 400 y pico, ¿no? Ahí en ese caso, como igual la traducción a través de IRPF ha sido más baja, en ese caso la renta básica no tendría ningún tipo acumulativo. Sería a partir de o bien ayudas o bien tributaciones que supongan más de los 585 euros mensuales. Pero bueno, a ver, yo personalmente he puesto a elegir si me dicen, bueno, una renta mínima que pueda sufragar mis necesidades básicas desde los 18 años hasta que me muera, donde igual ahora nos planteamos si voy a tener trabajo para poder pagar mi pensión, si van a haber pensiones, pues chicos, yo personalmente me quedo con esta. No con saber, bueno, primero, cuántos de aquí van a poder o cuántos vamos a poder trabajar igual 40 años para poder tener una pensión medianamente digna. Primero, punto 1. Segundo, si es que al final la caja de las pensiones no acaba haciendo... Es un poco el planteamiento, ¿no? Luego otro punto de financiación también es la evasión fiscal, eso también hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente con los paraísos fiscales es muy fácil evadir, o sea, lo primero que tenemos que ir es a por los paraísos fiscales, porque existiendo ellos, cualquiera, lo que ha dicho de las herramientas de poder de las grandes empresas, la amenaza de yo me voy, bueno, pues váyase, o no váyase, pero si luchamos contra los paraísos fiscales, ¿dónde te vas a ir? Te tienes que quedar. Y luego, por otra parte, o te puedes ir a otro país, pero bueno, ya es una herramienta de presión, la desaparición de los paraísos fiscales es necesaria. Y luego, por otra parte no sé qué. Por otra parte, la evasión fiscal. Bueno, lo que comentábamos antes, que el aumento del consumo, a ver, esto es una cosa que también os recomendamos lo que decía María antes, que os metáis también en teorías decrecentistas. Esto ya tiene que ver con demografía, esto ya tiene que ver con si realmente el mundo tiene capacidad de abastecer a todas las personas que estamos en él, no porque igual no hayan recursos, sino porque a nivel que igual estamos viviendo en Europa, en Estados Unidos y en todos los países del norte, si ese modelo se extrapola a otros países y a otras potencias emergentes, si el mundo va a tener capacidad real de poder sufragar esas necesidades. Entonces, claro, quizás hablar o intentar, como puede ser el plano de determinados economistas que están más en la vía de la socialdemocracia, intentar decir que todo esto tiene que ir siempre bajo un hilo del consumo, a ver que eso puede tener también igual los días contados, porque igual no hay recursos, no para vivir todos, sino para vivir todos a este nivel de vida. Entonces quizás una de las cosas importantes sea también lo que se trata de instaurar a través de valores dentro de la renta básica, intentar bajar el pistón, porque en este mundo no solo somos Europa, Estados Unidos, Rusia, no, en este mundo somos Europa, Estados Unidos, Rusia, Latinoamérica, y lo mismo que a nosotros nos gusta vivir estupendamente, pues al africano también. Y tiene todo el derecho del mundo a querer vivir estupendamente. Pero o asumimos que bajamos el pistón y lo bajamos todos para equiparar niveles, o las consecuencias, pues quién sabe cómo puedan ser. No, lo que quería decir, aparte también las financiaciones del sistema fiscal que tenemos a día de hoy, está claro que un IRPF de un 50% es mucho, pero es que a día de hoy la mayor carga fiscal en España la está asumiendo la clase trabajadora. Es decir, las rentas medias son las que prácticamente asumen toda la carga fiscal y toda la recaudación. Las rentas más altas cada día pagan menos, cada día hay más subterfugios, más tretas para que los grandes capitales, las grandes empresas paguen menos. Y además eso se hace con una idea, con la idea de que se queden. Porque siempre existe ese miedo de es que si el gran capital se va, ¿qué vamos a hacer? Y yo ya llega un momento que dice, bueno, yo no sé qué vamos a hacer si se va a la gran capital, pero a lo mejor no la tenemos que jugar un día. Bueno, que se vaya.
En ese sentido también está claro que no van a querer pagar lo que tocaría pagar, pero por lo menos tendrían que pagar más, porque lo que no puede ser es que Zara pague menos que yo, por poner un ejemplo. Eso a día de hoy no tiene ningún sentido, bueno, a día de hoy ni ninguno. Entonces, sea renta básica o no sea renta básica, el sistema fiscal tiene que cambiar, eso seguro. Bueno, yo creo que, nada, bueno, para terminar, Fernando nos ponía esa frase, que la pobreza es obra del hombre y puede ser superada y erradicada por la acción de los seres humanos. Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia, es la protección de un derecho fundamental del ser humano, el derecho a la dignidad y a una vida decente. Mientras haya pobreza, no habrá verdadera libertad. Frase de Nelson Mandela para combinar. Imagino que igual habrá bastantes de vosotros que probablemente tengáis más conocimientos que nosotros. Os invitamos a que los compartáis y si no, pues bueno, dejamos un poquito abierta la vía o bien de preguntas o bien de coloquio y de exposición de ideas. Pues nada, animaos chicos. Yo os quería preguntar una... ¿Qué dificultades se plantearían? Porque a nivel de un país o un estado, pues parece que sería bastante viable si hay una conciencia para hacerlo próximamente, ¿no? Pero a nivel mundial, ¿qué dificultades se plantearían? El sistema. Yo te hablo desde lo que puedo aportar, te lo digo desde mi punto de vista. Para mí es el sistema. Para mí es el sistema, que es un sistema capitalista. Yo no sé si hay otra alternativa mejor o peor, yo no lo sé. La desconozco, tampoco creo que sea el comunismo. Pero creo que principalmente es el sistema porque está claro que un porcentaje muy reducido de la población mundial controla la mayor parte de los recursos. Entonces es como hablar igual lo que veníamos hablando de las tasas Tobin. Instaurar una tasa Tobin en Europa, pues dice muy bien, pero si el problema es que las tasas Tobin la aplican o no la aplican todos los países del mundo, bueno, lo que puede llevar a Europa es a una exclusión y a un aislamiento por aplicar esa tasa Tobin. O se aplica a nivel global o quizás la medida no surta efecto. Aquí, pues yo no sé si te arriesgarías a ser un Cuba y estar aislado en ese sentido como país, pues quizás sería una consecuencia, no lo sé, la verdad no te sé decir, no sé predecir, pero creo que tiene que ser realmente un cambio global. Creo que la renta básica de los iguales puede tener de positivo eso, que precisamente, bueno, pues si hay gente que tiene un nivel de conciencia suficiente y conocimiento suficiente para intentar hacer microcírculos y demostrar que vivir de otra manera es posible, bienvenidos sean, y para mí es para aplaudir y para reproducir en más sitios, porque eso, al final, puede tener efecto contagio y puede hacer que mucha gente diga, no señores, que esto no es el único sistema en el que podemos vivir, y hay vías alternativas y que pueden ser muy dignas para que vivamos todos muy bien. Pero creo que sería una cuestión más compleja a nivel global. También de una conciencia de base, ¿no? O sea que la iniciativa surgiera desde abajo, no desde los poderes. Claro, no. Bueno, a ver, la propuesta de la renta básica, si tú te vas de lo poco que yo he podido leer de los iguales, pretende que sea movimiento desde abajo. Luego hay otros tipos de renta básica que igual tienen un carácter, pues llamémoslo, de intentar influir en las partes más altas para que esto sea así. Yo creo que tiene que ser desde abajo. Porque no creo que los que están arriba vayan a contemplarlo con una cara estupenda este tipo de iniciativas. Os quería preguntar qué tipo de experiencias se han podido cuantificar en este plazo de tiempo, que parece ser que esto es una idea que tampoco hace mucho tiempo que está funcionando, si ha habido algún adelanto o si de alguna manera en algún espacio geográfico se ha logrado de implantar, ¿verdad? Yo creo que no. Yo hasta donde sé, la renta básica universal individual no está implantada en ningún sitio. A nivel de renta de inserción, por ejemplo, es que hay una experiencia en Brasil, pero ese nivel también conlleva una renta, es decir, las rentas más bajas son las que la reciben. Pero a nivel global, a nivel como lo que se plantea aquí, hasta donde yo sé, no está mirando y no hemos encontrado nada. No está instaurada en ninguna parte. Sí que Cataluña en ese sentido igual está más avanzada en planteamientos modelo, ¿vale? En los que sí que se ve que podría ser viable, ¿vale? Pero en la instalación como tal... Presentar un poco más o menos lo que puede ser un proyecto, una idea, ¿no? De lo que... Sí, además con datos bien fundados. Daniel Raventós, bueno, por aquello de que vivimos en una sociedad un poco tendente a la tecnocracia, bueno, este señor es economista, sí que argumenta muy bien desde fuentes que yo creo que son fiables de cómo se escribiría todo eso.
pero hasta qué punto algún modelo en el que se haya instaurado, yo creo que probablemente se haya instaurado más, yo sí que he visto algún ejemplo más, si no me equivoco, en el sur de España, Andalucía, de instauración de moneda. Y eso sí, y yo creo que sería en ese tipo de sistemas donde creo que puede ser una propuesta y una iniciativa muy importante y muy interesante. ¿Y no hubo una prueba o algo así en el País Vasco? Algo ahí. Hay algo en el País Vasco, pero yo creo que también es para una serie de Tiene que ver más con la renta de condiciones. inserción. Ah. Más que con Igual la que en renta Extremadura. En básica. Extremadura también han puesto que además el gobierno del PP y es bastante llamativo porque le da más renta básica, pero tampoco lo ves porque también va dentro de una serie de condicionantes. Extremadura. Pero bueno, al final son rentas mínimas de inserción. Salir de Europa y enfocarse más a Latinoamérica y el norte de África, que es la entrada de todo. Porque con los países emergentes de Europa, yo creo que sería lo que para salir de capitalismo, porque Europa no se van a... Y sería porque claro, tanto Cuba, con los países emergentes, se puede ver que, o sea, Bolivia está subiendo. O sea, que tampoco enfocarnos como la entrada de Europa a esos países, África y el euro, yo creo que sería... Yo pienso que he estado dos veces en Bolivia desde que empezó Evo, después volví y los cambios se han notado. En Cuba he estado, que muchos te ponen que tan malo y Cuba funciona. Es que no tienen ordenadores, el capitalismo no ha entrado. Que sí, pero son más felices. Trabajan, pero no, o sea, tranquilo que la prisa mata y trabajan lo que tienen que trabajar para comer y sus fiestas se las pegan. Bueno, yo creo que son conceptos de vida diferentes. El problema... No, que ya no han intoxicado aquí, es lo que pienso yo. Y Sí, sería... a ver, yo creo que al final cualquier sistema de cualquier gobierno tiene su propaganda y creo que me da un poco igual el signo político que tenga. Pero bueno, quizás probablemente porque esto, pues cada uno tiene que hacer su propaganda de sus bondades y esto sea así asociado a la política. El problema que yo le veo es, en ese sentido, lo que tú hablas de abrirnos a África, yo creo que quizás podría ser, lo que creo que tiene que llevar una acción contundente a nivel mediático, es decir, el hecho de que hoy nos estemos reuniendo aquí y que igual 4 nos quedemos con la idea y se lo cuentes a otro, pues Sí. al final suma y sigue. Desgraciadamente nosotros como Ataque a la Gente, ¿cuál es nuestro problema? Bueno, porque a nivel mediático no tenemos cobertura. Claro. Yo no puedo competir ni con Telecinco, ni puedo competir con la 1, ni puedo, no, es que no tengo cobertura mediática. El intentar posicionar mis ideas, bueno, lo podemos hacer a través de charlas, y esto no nos hace falta de momento no nos han privado del derecho a reunirnos, ¿no? Pues, Todos Pero saltarán, podemos todos hacer. saltarán. pues creo que es una buena manera. Para mí, la mayor, no sé, lo que más me quiebra la cabeza es cómo llegar a la ciudadanía, ¿no? A la gente que los que estamos aquí a lo mejor estamos más concienciados o queremos otro tipo de sociedad. Pero aquí yo soy de Almansa y vas a cualquiera y le cuentas esto y lo que decíais antes, ¿no? Más claro, para que haya más gandules que no trabajen, y es la cuestión de cómo llegar, y yo siempre pensaba, llegar con preguntas, ¿no? Llegar diciendo, ¿y a ti qué te parece que unos cuantos siempre se enriquezcan más que todos los demás, ¿no? O cómo llegar a la gente a que no tenga esa idea de la maldad, porque yo creo que el capitalismo, bueno, un poco como se ha formado todo es la picaresca o eso, a la avaricia, exacto. Entonces, es como llegar a la gente que no le interesa saber de verdad el porqué o cambiar sus estatus, ¿sabes? De querer ser más que el vecino o así. La cuestión, para mí el argumento, cuando esto se hace así, yo creo que lo has dicho muy claramente antes, pues que se vaya, pues claro que sí. Si es que me guste o no me guste, como sigas aquí, me vas a llevar al mismo sitio. Claro. Si es que me llevas al matadero, pues para irme al matadero me lo guiso yo solo, ¿sabes? Para que seas tú el que me ponga la soga en el cuello, me la pongo yo. En nivel de vida, cuando éramos chiquillos, tú ibas a jugar al fútbol y no te cobraban, pero tú tienes que llevar a un chiquillo y escuelas deportivas, los colegios los tienes cerrados para jugar por la tarde y tienes que irte a los países que los chiquillos se crían felices, no son en Europa. Para ver cómo me crié yo, riéndome, me tengo que ir a lo mejor a un país de lo que te he hablado antes. Sí, es lo que hablábamos antes. ¿La felicidad cuál es? ¿Tener más que el vecino o...? Requiere un cambio de chip importante. La cuestión es saber si ese cambio de chip va a venir por narices, porque al ritmo que va la cosa, bueno, esta mañana han anunciado que ya había no sé cuántos ricos más en España, pues eso apunta de que
a costa de que el resto estemos peor, que no nos quepa ninguna duda, o sea, a costa de que nos roben el resto. Lo ha dicho la presidenta de la Cámara, es la de Madrid, la de Sí, Humano. esa también es una. Hay que bajar el sueldo a los que trabajan poco. Y que no tenemos una Hay tarjeta que de bajar pago. más el sueldo mínimo, hay que bajarlo más, porque son una avaricia demasiado. El trabajador ya no sabe lo que hacer con tanto dinero. Sí, claro. Estamos tan sobrados que es normal. La señora esta de... del bus, digo, del tren. Por eso para mí lo que siempre se habla y siempre se está un poco alardeando en los grupos políticos o sociales que hay últimamente de hay que empezar desde abajo, no sé qué, yo lo escucho un montón. Pero luego que lo digan y luego que sea la realidad, ¿no? Bueno, En verdad es como, por supuesto que se empieza por abajo, vamos, yo lo tengo clarísimo, no sé si otros lo pensarán o solo lo dirán y no lo pensarán, pero más allá de que haya un partido que, por ejemplo, consiguiera tener votos, consiguiera llegar a esas instituciones y consiguiera hacer esta renta básica, me da igual si la ciudadanía sigue pensando que lo que he dicho antes, ¿no? Entonces, para mí, seamos más humildes aún, porque aunque digamos que lo somos, creo que cuesta mucho en todo esto que está saliendo, seamos mucho más humildes y realmente hagamos un trabajo de conciencia todos, ¿sabes? Y poquito a poco, sin tampoco alardear o no, pero es que yo sé más y empezar a utilizar lenguajes que no se entiende, ¿sabes? Y poquito a poco y empezar a, aunque te discutan o a veces te pongan mal y de que Hombre, te... yo como un ejemplo... Y también, perdón, pero No, me gustaría que presentarais lo que es ATAC. No sé si todos lo conocen. De hecho, yo lo conocí después de saber que veníais y así. Y me gustaría que dijerais qué es ATAC. Bueno, Presenta. nada, ATAC es una asociación de acción ciudadana que existe a nivel internacional. Existe ATAC España y luego existen los distintos grupos locales. Cuando se inició en su momento lo que buscaba era implantar una tasa de las transacciones financieras. Es decir, era una asociación sobre todo hecha por economistas, ninguno de ellos son economistas, que lo que buscaba era acabar con la especulación y con los paraísos fiscales, porque veía que ambas cosas eran una de las herramientas que más poder tenían a nivel del control de la economía y a nivel del control de la sociedad. Entonces dijeron, bueno, si ponemos unas tasas, que la tasa Tobin, a las transacciones financieras, sobre todo esas que se hacen en corto plazo para especular, podremos controlar más la economía mundial y hacer una economía que sea real, que sea para las personas, no realmente para la especulación. Y luego, si eliminamos los paraísos fiscales, pues lo mismo, te quitas a todos los evasores de impuestos del medio. Entonces, eso empezó así, y ahora a día de hoy, bueno, pues existe a nivel internacional, tiene presencia en casi todos los países, y sobre todo lo que hacemos a nivel de Albacete es una labor de concienciación. Cogemos X temas y los machacamos. Intentamos pues crear charlas, muchas veces traemos algún ponente, al año traemos 2 o 3 que dan charlas, la verdad que son bastante interesantes para concienciar a la gente, hacer un poquitico de crítica y de que la gente vaya cambiando el modo de pensar, pero a raíz de lo que te has dicho de cómo llegar a la gente, yo cada día estoy más desesperada en ese sentido, porque cada día conozco más a la gente de Albacete, de los movimientos sociales, y conforme vas a un sitio vas viendo que somos siempre lo mismo. Entonces dices, está muy bien, si nos lo creemos todos, estamos todo muy bien, nos caemos muy bien, pero necesitamos llegar al resto del mundo y yo no sé muy bien cómo hacerlo. Yo creo que tiene que ser una acción personal, ¿sabes? Yo personalmente no me lo planteo como que voy a cambiar el mundo, planteo que creo que es lo que tengo que hacer. ¿Que igual esto cambia? Bien. ¿Que no? Pues también. Yo creo que para mí es una cuestión de quedarme a gusto conmigo mismo y decir, yo pienso que tengo que ir por esta vía y es la que tengo que llevar a cabo. Puede ser que no me sigan el tato, o puede ser que haga un iluminado, le dé por quedarse con algo. Pero por lo menos te quedas tranquilo. Claro. Entonces, yo además creo que los movimientos sociales a día de hoy tienen una función muy importante y es desbloquear el discurso dominante. Esto tiene que ir por esta vía, no hay otra salida, mentira. Pero además no he dicho por mí, que no soy economista, que digamos que mis conocimientos, no. He dicho por economistas, he dicho por gente que sabe de lo que habla. Y en las charlas en ATAC lo que se intenta es precisamente eso, que venga un economista, gente que entienda y que sepa trasladar ese tipo de ideas a la ciudadanía, que a veces no son tan complicadas. No es tan complicado saber qué decir, el fraude fiscal, la campaña que sacaron este año con que Hacienda somos todos, sí, somos todos, yo que soy autónomo y el de la gran corporación, todos, al mismo nivel. Entonces, estupendo. Pero como no es así, no me vendas la moto de que todos somos iguales porque no funciona así. Lo que comentabas antes, yo creo que
es dar ejemplo. Yo viví en el País Vasco y la gente de casas ocupas, ¿qué es lo que hacía al final? Una gente de una casa ocupa que en muchos sitios aquí, por cultura, la vería de, bueno, fíjate, es que ya viene, que no sé qué, que esto, bueno, pues eso lo que hacían era hacer actividades para la gente del pueblo. La gente del pueblo al final lo que entendía es que eso era una acción social, no tenía coste económico alguno y los implicaban. Eso, por ejemplo, tenéis el ejemplo que los gasteches estarán politizados, que sí, que estupendo, pero tenéis el ejemplo de Cucucha en Bilbao, que era una casa ocupa y que el propio barrio de Recalde se movió para que no cerrase la casa ocupa. ¿Por qué? Porque entendían que hacían ayuda a la acción social, que hacían cursos gratuitos, que hacían charlas, que era un sitio donde la gente se podía reunir gratuitamente. Bueno, pues eso es una acción social ciudadana. Eso se puede hacer a día de hoy aquí. Y quizás la gente le dé por preguntarse, oye, ¿por qué tengo que, yo qué sé, pagar por una charla cuando alguien, por militancia, por lo que sea, me la da sin pagar, a cambio de que igual yo colabore en otro tipo de iniciativas dentro de ese tipo de círculos? Claro que sí, se trata de un intercambio, no todo tiene que ser un intercambio ¿Cómo económico. se llamaba la casa ocupa? Cucucha se llamaba, la tiraron, al final. Solo querías contar, ¿eh? Sí, desgraciadamente la tiraron, pero bueno, en ese sentido la verdad que tanto País Vasco como Cataluña nos llevan un... También es cierto que tiene un contexto político totalmente diferente, lo que hace que la gente se implique más, pero sí que es cierto que yo prefiero mirarle la parte positiva, y la parte positiva que yo vi es que había gente con un grado de concienciación 100.000 veces superior muchas veces a lo que veo por aquí y que estaban dispuestos a hacer cosas que no supusiesen de seguridad económica. Yo quizás lo que más me pueda preocupar acerca de la implantación de la medida esta es que pueda servir para perpetuar el capitalismo como sistema de opresión, ¿no? hacia la clase trabajadora, hacia el pueblo en general. Entonces, habéis mencionado un ejemplo que pusisteis por la reducción de las horas de trabajo en Francia, pero también tenéis que decir que en Francia los mismos trabajadores buscaban otros sitios donde ir a trabajar para suplir esos tiempos vacíos que le quedaban y continuar extrayendo ganancia para llevarla a su casa. Entonces, de cierta manera, lo que interesa en verdad es que las clases populares, que el pueblo se pueda hacer con el poder. Entonces, es quizás la resignación que nos cupiera el decir, hemos alcanzado esto, con esto nos conformamos, ¿no? Cuando hay que buscar desbancar, por supuesto, a la clase dominante, como estamos hablando, para ocupar ese puesto las clases populares y el pueblo. Sí, por eso existen diferentes versiones de la renta básica y por lo que tú comentas, en la que al hilo más estás es en la renta básica de los iguales. Si es que efectivamente, si no haces un cambio sistemático, ¿puede ayudar a que perpetúe el sistema? Pues igual sí puede ayudar a que lo perpetúe, porque si al fin y al cabo quien sigue ostentando poder es el que lo sigue ostentando... Claro. Eso es una dádiva. Cuestión que tardará, si es que se llega, pues un rato largo, porque hace falta mucha concienciación, hace falta que la gente cambie el chip de muchas cosas. No solo decir que vas a tener un sueldo que te va a permitir una manutención básica, no, te hace falta cambiar, como tú bien dices, muchas más cosas. Igual esa gente que se iba a hacer otras horas era porque quería tener más poder adquisitivo, igual no le hacía falta, o igual sí. Dice, bueno, pues es que igual, como has dicho tú antes, igual con menos puedes vivir muy bien. Ya esto depende de cada uno, el concepto del tiempo, de su tiempo libre, cómo lo quiera gestionar. Eso ya es muy individualizado, pero que creo que es bueno que la gente se plantee que hay otro tipo de cosas y otro tipo de sistemas de vida y que son totalmente loables. A mí me da igual que una persona quiera trabajar 15 horas al día, oye, seré feliz. A mí igual no me gusta trabajar 15 horas al día y prefiero dedicarme a tener más relaciones sociales, a estar más con mi familia y a poder formarme en otras cosas. O sea, pues estupendo. 15 horas para ti y yo con menos. A lo mejor deberían de incentivar también el trabajo parcial, porque hoy en día si quieres trabajar en jornadas, en media jornada, es súper difícil, porque por lo visto ellos tienen que pagar, el empresario tiene que pagar lo mismo con una jornada completa que con una más o menos. Tú tienes una tributación que, si no recuerdo mal, era el 33% del salario como empresario. Lo que ya no sé si eso, según lo que... Ellos siempre dicen que no les compensa. A ver, yo te lo digo como autónomo. Tú, si yo contratas a una persona, tendría que pagar el 33% a la seguridad social por esa persona. Entonces, eso va a depender, lo que ya no sé, ya me pillas, es si yo contrato a alguien a media jornada, sigue siendo el 33% de esa media jornada o
Vale, entonces tú estarás pagando, el empresario paga esa parte por ti a la seguridad social, y eso es cierto. Ahora, la cuestión es ver cómo, bueno, pues cada vez hay una tarifa plana que no va a beneficiar ni al pequeño ni al mediano. A mí como autónomo, ¿qué es lo que me pasa? Pues no me pasa que igual no pueda pagar impuestos, que no los podría pagar, pero es que lo que no puedo pagar es un sueldo. ¿Quién se puede aprovechar de eso? Quien tiene capacidad de contratación. ¿Quién lo suele tener? Pues la grande empresa. Claro. ¿Qué es lo que puede significar eso? Pues que al final una menor tasa de tributación por hacer una tarifa plana, punto 1, beneficie más a la gran corporación que al pequeño y mediano empresario, punto 2, que la tesorería de la seguridad social, porque la tesorería de la seguridad social se sufraga a costa de los tributos de los ciudadanos. Si los que contratamos vamos a tributar menos, planes de pensiones para que se los pueda pagar, eso sí. Más cosillas por ahí. Podéis esbozar también un poco lo que es la idea de crecimiento. A mí me parece muy interesante y también quizás traerla en alguna ocasión para hablar acerca de esa cuestión, porque es muy importante. Si se trae, lo que podemos hacer es Trajimos a Carlos Taibo. A Carlos Taibo, que es uno de los grandes de crecimiento. Sí. Y la verdad esa charla estuvo muy bien. Sí. Y es muy interesante. El concepto, aparte de que es interesante, es que es infundible. Porque llega un punto que te das cuenta que no se puede. Y todo el mundo tiene contradicciones a nivel de crecimiento y decir, bueno, pues me tengo que comprar una ropa, bueno, pues tal, pero es que tenemos que llegar a ese nivel. Porque si no es que va a llegar un punto que vamos a tener que llegar porque sí. Porque nos va a quedar petróleo, porque nos vamos a cargar los ríos, por todo. Entonces, pero sí, hay que desarrollarlo más. Lo que pasa es que tenemos que ver a este nivel, estamos todos dispuestos a disminuir. No, es que la gente se hace la idea básicamente de que de crecimiento es el estado actual en el que nos encontramos y es radicalmente diferente, porque es un decrecimiento consciente, no es un decrecimiento impuesto. Claro. Hablábamos antes de, por ejemplo, en materia de políticas energéticas, bueno, en este caso, en este país nos han hecho casas pasivas porque básicamente no nos ha salido de las narices. Que tú puedes hablar con arquitectos y más de uno y más de dos y más de tres te dirán que en función de cómo tú orientes la casa a materiales, pues hacen una casa pasiva, que igual no tiene la temperatura de una con calefacción, coño, pues te abrigas en invierno. Es así de simple, o sea, mientras tú puedas vivir a un nivel aceptable y puedas evitar ser dependiente de ese sistema energético, habrá situaciones en las que tendrás que recurrir a una fuente de energía externa y eso seguramente sea así, pero no tiene nada que ver de un consumo diario lo que genera a poder recurrir a vías alternativas. Entonces, en ese sentido, yo en mi profesión, por ejemplo, problemas de salud, ¿a qué ves que están relacionados? Pues a sistemas de vida y hábitos de vida. Y se solucionan a veces con dos cosas simples. Y tú no ves problemas de sobrepeso y obesidad en países en vías de desarrollo, aparte de que en algunos no pueden comer, pero en los que igual más o menos sí que pueden comer. ¿Por qué? Porque la mayor parte del trabajo lo hacen con carga física. O sea que aquí está muy bien, hemos industrializado, hemos mecanizado, pero eso nos ha llevado a un círculo de sedentarismo, aparte de otros cambios en materia socioeconómica que han influido en la alimentación, mayores tasas de sobrepeso y obesidad, mayores tasas de afección cardiovascular. Bueno, pues eso con otros sistemas en los que puedes utilizar tecnología para que las personas vivan mejor, pues quizás no tendrías ese tipo de problemas. Medicaciones que también, porque las farmacéuticas Claro, sí, todo sea... Va todo unido. La cuestión, mira, el otro día en el Colegio de Psicólogos de Albacete dieron una charla, un psicólogo que estuvo muy bien, sobre cambios sociales y la influencia en la conducta de los seres humanos. Y una de las cosas de las que se habló es precisamente de demografía. Y es que, digamos que la curva de aumento de la población a nivel humano está siendo como la que es de una población bacteriana. Ha llegado un momento que ha sido capaz de superar el medio y está teniendo un crecimiento exponencial. Pues como una población bacteriana no tiene recursos ilimitados, el ser humano tampoco los tiene. Y el mundo es limitado. Y empezamos a subir eso, o si vamos por la vía de cada vez más desigualdades, cada vez mayor opresión, bueno, pues como decía Carlos Taibo, un día vendrán a nuestras puertas pegando machetazos y es que encima llevarán mientras les podamos robar al tercer mundo, pues seguirá el ciclo. Una cosa, hablando de la renta básica, estas firmas que se están recogiendo, ¿qué papel tienen o qué si va a servir o si se va a hacer algo más aparte de recoger de firmas?
Esto, Sí, bueno, ATAC está en medio. Sí, hay varias, hay un montón, está ATAC, está Sobre la mar. un montón de comisiones, Izquierda Unida, ECO, etc. Pero nosotros también las marchas de la dignidad. Sí. Pero es una iniciativa legislativa popular que ya hubo una también con el tema de los desahucios de la dación en pago y bueno, en ese caso no llegó a nada. Es decir, se entregaron todas las firmas, hubo no exactamente